Bendiciones con todos. Tema 13, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en sanidad bíblica. Hoy vamos a hablar que Jesús sana a un hombre con una mano seca. Y vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Del 1 al 6, que también se encuentra esta historia en Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14, y también en San Lucas capítulo 6, versículo del 6 al 11. Pero vamos a leer la historia en Marcos. Escuche lo que dice. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mire, seguimos mostrando con la palabra de Dios que Jesucristo puede sanar cualquier tipo de enfermedades cuando lo buscamos a Él, cuando esa fe que está creciendo en nosotros por la palabra de Dios nos hace acercar a Él, nos hace creer en Él y buscamos no solo sanidad física, sino sanidad del alma. Aquí vemos un hombre que está con una mano paralítica, seca, dice el subtítulo allí, y va donde Jesucristo, y va en un día que para los fariseos, para los religiosos de esa época, no se podía sanar. Pero Jesús lo sana porque Él ha venido para eso, para sanar, para liberar, para restaurar. Si el profeta Isaías, 700 años antes de la venida de Jesucristo, dijo que Jesús llevó las enfermedades y las dolencias en el madero donde Él murió. Es increíble. Pero veamos, desarrollemos este tema para que nos fortalezca nuestra fe y nos lleve a buscar al Señor Jesucristo con todo el corazón. Ahora, podemos imaginar la condición de este hombre sin demasiado esfuerzo. En esa época, ¿qué trabajos podría realizar alguien que solo pudiera utilizar una de sus manos? Hoy día sí hay oportunidades por las industrias, tanto tipo de maquinarias y a lo mejor una prótesis allí para que pudiera hacer bien un trabajo, pero en esa época no había nada de eso y estaba de alguna manera imposibilitado, ¿sí? ¿Cómo afectaría su enfermedad no solo a su trabajo, sino a todas las áreas de su vida? A todas las áreas de su vida. A lo mejor no podía trabajar, ¿sí? Y si no podía trabajar, no podía sustentar a su familia, y eso era un grave problema para él. Pero su fe lo llevó donde el Señor Jesucristo. Y es lo que tiene que pasar con nosotros. Tenemos que leer la palabra para que esa palabra incremente nuestra fe y nos lleve a donde está el Señor Jesucristo a buscar la sanidad respectiva, la sanidad que necesitamos tanto del alma como del cuerpo. Este hombre, por su situación, viene a ser una ilustración del hombre pecador que no se puede ayudar a sí mismo, que se muestra torpe aún para hacer las cosas más simples de la vida. Pero nos surge una pregunta: ¿por qué fue
aquel día a la sinagoga. ¿Por qué? Seguro que él conocía bien el ambiente que se respiraba allí. Sabía lo que podía esperar de los judíos que se reunían en la sinagoga. Ellos no tenían ningún interés en él ni en su bienestar. En tal caso, si aquel día fijaron sus miradas en él, era porque les venía bien como carnada para cazar a su presa. Pero a pesar de todo eso, él fue a la sinagoga y la única razón que podía tener para hacerlo es que tenía una fe auténtica. Y por eso fue donde estaba el Señor Jesucristo. Este es un buen ejemplo también para nosotros hoy. Muchas veces podemos sentirnos desanimados para ir a la iglesia porque el ambiente o las personas no son de nuestro agrado. En esas circunstancias es preciso recordar que vamos allí porque en primer lugar queremos encontrarnos con Dios y ofrecerle nuestra adoración porque Él se lo merece. En este sentido, nos puede resultar útil recordar el caso de Ana, la mujer de Elcana, que encontramos en 1 Samuel capítulo 1 y 2, que no tenía hijos, ¿sí? Y este hombre tenía otra mujer y esa tenía hijos y se burlaba de ella. Pero un día decidió ir a la casa del Señor, rogarle, abrirle su corazón y tuvo respuesta del Señor. De allí nace el gran profeta Samuel, ¿sí? Profeta Samuel. Ahora, volviendo al caso del hombre de la mano seca, notamos que sin quererlo se encontró en el centro mismo del escenario de una tremenda batalla espiritual cuando Jesús le mandó que se levantase de su sitio y que se pusiera en medio de todos. Allí estaban los fariseos, los herodianos, discutiendo, criticando al Señor Jesucristo. ¿Por qué le mandó Jesús que hiciera esto? ¿Ponerlo en medio? ¿No podía haberlo sanado al día siguiente de forma discreta y haberlo evitado así por toda aquella desagradable situación? ¿Por qué en este caso no trata de mantener su milagro secreto como en ocasiones anteriores? Tal vez quería despertar la compasión de los presentes hacia el enfermo al ver de cerca su desgracia. A lo mejor, quizás fue para probar la fe y la obediencia de aquel hombre. Puede ser. O muy probablemente porque Jesús quería que todo el mundo viera que él no estaba dispuesto a aceptar las interpretaciones malvadas que los judíos hacían de la ley, ni la imagen que con ellas proyectaban de Dios. Así, en medio de las miradas enemigas de los judíos, el enfermo fue sanado por su fe y por la obediencia al Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Mire, la fe y la obediencia al Señor Jesucristo produjo sanidad en este hombre. Ahora tiene su brazo restaurado totalmente. No se usó ningún tipo de medicina, solo el poder de la palabra. Ahora veamos los judíos y el día del reposo, porque fue en el día del reposo que se hizo esta sanidad y supuestamente, según los religiosos, no se podía hacer este tipo de cosas. Y anteriormente hemos comentado en otros videos sobre este tema del día del reposo. Y vimos que cuanto a lo que se podía hacer como un enfermo en ese día, lo podemos resumir diciendo que consideraban que se podía otorgar atención médica solo si había peligro de muerte. El hombre no estaba en peligro de muerte, pero nunca con la finalidad de que el enfermo o herido se pusiera mejor. Nunca. Con su actitud, los judíos estaban manifestando la maldad de un corazón terriblemente endurecido por el legalismo religioso. ¿Usted se acuerda que habían ellos inventado reglas innumerables? Ahora, ¿cuál es la posición de Jesucristo ante esta situación crítica?
El evangelista San Marcos nos muestra primeramente el profundo malestar, desacuerdo e indignación del Señor Jesús ante la postura de los judíos, mirándolos con enojo, dice el texto. La imagen popular de un Cristo suave, apacible e indulgente no se corresponde con la que nos presentan los evangelios, aunque por supuesto esto no quiere decir que el Señor no se caracterizó por el amor, la compasión y la dulzura, pero tanto en este pasaje como en muchos otros, Él no tuvo ningún reparo en enseñar el error y denunciar el pecado con toda la contundencia de que el caso lo mereciera. Sí, sin pelos en la lengua, como decimos nosotros. Tampoco dudó en entablar debates con los líderes religiosos del judaísmo ni oponerse públicamente a ellos. Y en este caso, lo que estaba en juego no era el mismo carácter de Dios, y ante algo tan importante no había lugar para la ambigüedad. Por lo tanto, las palabras de Jesús, así como su lenguaje corporal, iban a manifestar su total y completa desaprobación. Y no olvidemos, nosotros también somos llamados a defender la verdad del Evangelio de la misma forma en la que el Señor Jesucristo lo hizo. No obstante, es necesario que nos aseguremos bien de que lo que defendemos es la verdad revelada de Dios, porque desgraciadamente, en la mayoría de las ocasiones, lo que nuestra naturaleza caída nos lleva a defender con mayor ardor es nuestro propio ego e ideas, al mismo tiempo que nos mostramos apáticos cuando se trata de defender y dar testimonio de la gloria de Dios. Ahora bien, la interpretación de lo que los judíos hacían de la ley del día del reposo implicaba una calumnia contra el mismo carácter de Dios que había instituido el día sábado. Su propósito siempre había sido que las manos de los hombres pudiesen descansar y recobrar fuerzas para continuar trabajando, no para prolongar su incapacidad para trabajar. Por lo tanto, era inaceptable pensar que en esa base al respecto al sábado hubiera que dejar de sanar al hombre de la mano seca. La actitud de los fariseos dejaba claro que aunque hablaban mucho del día de reposo, desconocían su propósito y aún más el carácter de Dios por qué Dios lo había instituido. No habían entendido que el interés de Dios al dar leyes a los hombres era para ayudarnos, para mostrarnos cómo lograr lo máximo de esta vida y del más allá. Por lo tanto, las leyes de Dios deben, en última instancia, ser interpretadas y entendidas a la luz de su profundo e inescrutable amor para cada uno de nosotros. Por el contrario, el diablo ha creado las religiones para hacernos creer que el propósito de la ley de Dios es el de esclavizar al hombre, hacerle sufrir y que sea tremendamente infeliz. Pero ahora Cristo iba a revelar que el corazón de Dios es misericordioso y buscaba el bien del ser humano. Así que, con la misma intensidad con que repudiaba la actitud de los judíos legalistas, su corazón ardía en compasión y amor para con el hombre inválido. Por eso, cuando Jesús sanó al hombre enfermo, debemos darnos cuenta de que lo que quería era demostrar que Dios no es indiferente frente al dolor humano y que su profundo deseo es que su pueblo disfrute de libertad y no sufren esclavitud religiosa. Sin embargo, también había una nota muy seria de advertencia. Jesús estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Al Señor le preocupaba
que aquellos hombres reaccionaban con tanta indiferencia y odio ante él. Su posición era muy grave porque cada vez se iban endureciendo más, de tal manera que estaban llegando al momento en el que prácticamente era imposible que les pudiera penetrar cualquier verdad espiritual. Parecía que ya nada de lo que el Señor pudiera hacer o decir lograba traspasar la dura armadura de su incredulidad. Al final, la mano seca de aquel hombre no era nada en comparación con la sequedad del corazón de estos religiosos que buscaban solo criticar, solo ofender a Dios. Ahora, cuando Jesús dice hacer el bien o hacer el mal, el Señor les hizo esta pregunta con el fin de que consideraran las implicaciones de su interpretación de la ley del sábado. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Por la manera de plantear la pregunta, el Señor le estaba obligando a escoger entre dos opciones: hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Dos opciones. Si ellos rehusaban hacer el bien, necesariamente estarían haciendo el mal. Si dejaban de salvar la vida, sería como quitarla. El Señor quería subrayar que el sábado, como día dedicado al culto de Dios, no podía considerarse como un día en que la persona pudiera rehuir de los deberes del amor hacia su prójimo. Jesús tenía la oportunidad de sanar a ese hombre y no le iba a decir que regresara al otro día, no. Eso habría sido inmoral. Aprendamos pues que no solo se puede pecar por hacer el mal, sino también por dejar de hacer el bien. ¿Qué dice Santiago? ¿Sí? Cuando hacemos el bien, ¿sí? Cuando pudimos hacer el bien y no lo hicimos, también es pecado. Por lo tanto, había dos cosas que Jesús quería enfatizar sobre el día de reposo. Los fariseos centraban toda su atención en todo aquello que no se podía hacer en ese día, mientras que el Señor ponía la atención en lo que sí se debía hacer en ese día. Una actitud como la de los fariseos les impediría necesariamente cantar y alabar al Señor con ilusión. Parece que toda su preocupación para ese día consistía en que nadie hiciera ninguna de las cosas prohibidas en la lista que ellos habían confeccionado. Ellos tenían una lista. Eso mata el espíritu de la adoración. Ahora, por otro lado, no solo Dios no recibe lo que le corresponde en ese día, sino tampoco el prójimo. No había sanidad. La observancia legalista de los fariseos hacía de sus normas humanas, les llevaba a estar plenamente satisfechos consigo mismos, al mismo tiempo que les permitía despreocuparse por completo de los demás, llegando a tener una actitud totalmente carente de misericordia, tal como estamos considerando en este pasaje. Para ellos era más importante sus normas que las personas. Evidentemente, Jesús no había venido para conmemorar el día de reposo, sino para salvar a los pecadores y adorar a su Dios, al Dios Todopoderoso. Ahora, la mano fue restaurada. ¡Qué cosa tan maravillosa! Para aquellos legalistas, defensores del sábado, el hombre enfermo debería buscar a Jesucristo al día siguiente si quería ser sanado, a fin de no profanar el día sagrado para ellos. No les importaba si sufría un día más, no les interesaba el sufrimiento de las personas. Pero Jesús no iba a ceder a sus presiones, así que dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana, dice la palabra de Dios. ¡Wow! El poder de la palabra de Dios, el poder sanador que tiene el Señor Jesucristo. Por eso hay que buscarle.
Si hay una enfermedad en su cuerpo, que a lo mejor el médico le ha dicho que ya no tiene sanidad, venga Jesús, búsquelo, Él está en todas partes. Por si acaso no lo busque a través de los ídolos, no, eso va en contra del Señor, ahí no lo va a encontrar. Ahora, notemos que el único trabajo que hizo el enfermo fue extender su mano. Y en cuanto a Jesús, no se dice que hiciera nada por ella. Por lo tanto, fue sanado por medio de su palabra, la cual no incumplía ni la ley de Dios, ni tampoco complicaba la complicada legislación judía al respecto, por si acaso. Pero aún así, ellos se encolerizaron contra Jesús. No les importaba, estaban ciegos. Y en su obstinada oposición, no se les ocurrió pensar que si Jesús no estuviera actuando conforme a la voluntad de Dios, ninguna manera había podido hacer las obras que hacía. Recordemos la reflexión de Nicodemo, un fariseo como ellos, cuando fue a ver a Jesucristo. Mire lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces tú, si no está Dios con él. Nicodemo sí reconocía las señales de Jesucristo, los milagros de Jesucristo. Ahora, los enemigos se unen, es increíble. Los herodianos y los fariseos eran enemigos, pero se unen para atacar a Jesús, para criticar un gran milagro en vez de glorificar a Dios. Jesús sabía que sanar a este hombre le traería muchos problemas, pero aún así lo llamó para sanarle. Y la reacción de los judíos no se hizo esperar. Fariseos y herodianos se unieron con el fin de destruir a Jesús, con el fin de destruir. Pareciera que como la luz crea sombras y la presencia de Jesús serviría para manifestar muchas veces lo peor de las personas. Ahora bien, analicemos la sinrazón de los legalistas religiosos. Para ellos era pecaminoso restaurar la salud a una persona enferma si era día de reposo, pero no encontraban ningún inconveniente para en ese mismo día tramar un asesinato o alimentar el odio contra Jesucristo, contra el Señor de señores y el Rey de reyes. Estaban necios, tenían enredada su mente, su corazón. El hecho de que un lisiado hubiese sido liberado de su grave impedimento no les afectó en lo más mínimo. No se alegraron por este hombre, ni les produjo una actitud amistosa hacia el sanador. Su actitud era monstruosa. ¿Cómo podían permanecer indiferentes ante la necesidad de su prójimo y sacarlos a las lágrimas del mundo? No podemos pensar otra cosa sino que estos religiosos estaban desnaturalizados. En realidad, hacían todo esto porque su lealtad a su propia religión estaba por encima de la lealtad al Dios Todopoderoso. ¡Qué increíble! ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar la religión a negar al mismo Dios? Quizá lo más extraño del caso es la unión que surgió entre fariseos y herodianos a raíz de este incidente. No debemos olvidar que se trataba de dos facciones enemigas. Nos cuesta entender cómo lograron apartar sus tremendas rivalidades. Recordemos que herodianos y fariseos no tenían nada en común, salvo el hecho de que todos eran judíos. Los herodianos apoyaban a la dinastía de Herodes, que representaba al poder de ocupación romano y su sistema político. Ese mismo Herodes que era quien había arrestado a Juan el Bautista y más tarde lo mandó a decapitar, y sus partidarios no tenían ningún interés en guardar la ley, sino que por el contrario favorecían la cultura griega con todos sus valores paganos. Nos preguntamos qué problema les podía causar que Jesús hubiera sanado a un hombre enfermo en el día de reposo. ¿Cuál era el problema?
Lógicamente, los fariseos consideraban a los herodianos como inmundos y evitaban su compañía. Todo lo que ellos defendían representaba un ataque a los valores morales y espirituales de la nación de Israel. De hecho, la secta de los fariseos había surgido como un movimiento de resistencia contra este tipo de influencias paganas. Sus complicadas leyes tenían como finalidad levantar barreras a su alrededor para que los paganos no las contaminaran. Creían que la cultura griega estaba corrompiendo la sociedad judía y defendían un regreso a los valores bíblicos. Podríamos decir que unos representaban el poder político y los otros el poder religioso. Unos eran inmorales y defendían una cultura secular, mientras que los otros eran puritanos religiosos. Pero por diferentes intereses personales, todos ellos estaban contra Jesús y llegaron a la conclusión de que era necesario deshacerse de él, que había que matar a Jesucristo. Imagínense, al dador de la vida, al que estaba haciendo milagros. Qué ciego que somos los seres humanos. No queremos entender. Corazón de piedra. En todo caso, resulta insólito este acuerdo repentino entre ellos. Qué tristeza, qué triste alianza. Preferían tratarse entre ellos como antes que con Jesucristo. Esta unión nos lleva al final de una sección donde la oposición contra el Señor ha llegado a un punto álgico. Como acabamos de ver, herodianos y fariseos representaban el poder político y religioso, los inmorales y los moralistas, pero a todos ellos les molestaba el evangelio de Jesucristo. Exactamente igual que en nuestros días. Hoy pasa lo mismo. Ahora, ¿cuál es la postura cristiana frente al día de reposo? Hablemos también de eso porque eso tiene mucha confusión. A la luz de estos pasajes, algunos han llegado a la conclusión de que el día de reposo se relaciona con el pueblo de Israel, pero que Jesús vino para acabar con él y sus prácticas legalistas y restrictivas, introduciendo en su lugar una visión más liberal. Como prueba utilizan la frase de Jesús: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, como dice Marcos capítulo 2, versículo 27. Llegan así a la conclusión de que Cristo nos ha liberado de este y de cualquier otro mandamiento. Y es probable que a muchos les agrade esta visión de un Jesús liberal. Pero lo cierto es que el Señor nunca criticó o abolió el día de reposo, jamás. Lo único que sí hizo fue liberar el sábado de las normas legalistas y absurdas que los fariseos habían impuesto sobre él. Por otro lado, un tema que ha generado bastante controversia en nuestro tiempo tiene que ver con el día en que los cristianos debemos celebrar el día de reposo. O dicho de otro modo, ¿por qué los judíos guardaban el sábado y los cristianos el domingo? ¿Por qué? Para contestar a esta pregunta debemos recordar que el día de reposo se relaciona directamente con la creación del mundo. Génesis capítulo 2, versículo 2, ¿qué dice? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó del séptimo día de toda la obra que hizo. Es importante subrayar que el verbo en hebreo reposar significa cesar o terminar. No quiere decir que Dios tuvo que descansar por el agotamiento de la creación le produjo. Isaías capítulo 40, versículo 20. Él no se cansa, sino que reposó porque había terminado toda su obra. Es como el pintor que una vez finalizó su cuadro se sienta para admirarlo. Así lo hizo Dios y concluyó que todo era bueno en gran manera, como dice Génesis 1:31. De aquí que surgió siglos después el mandamiento acerca del día de reposo, que lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10. Ahora bien,
Este día de reposo que Dios celebró en ese momento ya no existe. Recordamos que era consecuencia de una obra perfectamente terminada. Pero poco después de ese momento, con la entrada del pecado en el mundo, la creación fue arruinada y Dios tuvo que volver a trabajar. Eso es lo que el Señor Jesucristo afirmó. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En Juan capítulo 5, versículo 17. Pero hay un nuevo reposo, ojo, hay un nuevo reposo, tal como anuncia el autor de Hebreos, capítulo 4, versículo de 4 al 11. Y ese reposo se relaciona con la obra del Señor Jesucristo. Recordemos sus últimas palabras cuando murió en la cruz. Consumado es, como dice San Juan 19:30. Otra vez encontramos la plena satisfacción de Dios por haber completado perfectamente su obra. Así que, como consecuencia de ello, Cristo ascendió al cielo y se sentó. Dice Hebreos 1:3, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto, el nuevo reposo al que el creyente es invitado no tiene que ver con el séptimo día, cuando Dios terminó su creación, sino con el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó después de haber completado la obra de nuestra salvación. Y así lo entendió la iglesia desde el principio y por eso cambiaron el sábado, el séptimo día, por el domingo, el primer día de la semana. ¿Qué les parece estas verdades en la palabra de Dios? Jesucristo tiene el poder para sanar. Solo hay que creer, solo hay que obedecer, solo hay que tener fe. Venga el Señor Jesucristo, pero es Jesucristo del que habla la palabra de Dios, no del que hablan las religiones. Las religiones han inventado, ya vimos, los fariseos cómo habían inventado tradiciones, no. Al Jesucristo del que habla la palabra de Dios, al que le dice, extiende tu mano, y la mano fue restaurada. ¡Qué poder de la palabra del Señor Jesucristo! ¡Qué poder! No hay inyección, no hay antibiótico, no hay sueros, no hay nada, solo el poder de la palabra de Dios. Entonces, si usted padece de algún tipo de enfermedad, puede ser del cuerpo o también del alma, venga al Señor Jesucristo que Él quiere sanarle. Pero tenga fe en eso. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios dice, wow, tremendo. Yo quiero que el Señor Jesucristo también haga la obra en mi vida. Entonces lo que tiene que hacer es aceptar a Cristo, reconocerlo como Señor, reconocerlo como su Salvador. Y nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Jesucristo. ¿Sí? Queremos que lo acepte, se convierta en un hijo de Dios y Dios va a comenzar a restaurar toda su vida, a sanar toda su vida, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Dice la oración, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Hicimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Es lo mejor que usted ha hecho en su vida, convertirse en un hijo de Dios. ¿Sí? Para sostenerse como hijo de Dios, venga todos los días a meditar la palabra. Que le enseñe, conozca las promesas de Dios, su fe se incremente, aprenda a creer en el Señor Jesucristo cada día más. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque obedecer esa palabra, ponerla en práctica y, ¿por qué no después predicarla también a otros? ¿Sí? Hay que predicarla. Tenga tiempos de alabanza. Adora al Señor por la obra que Él hace. Restaura, como restauró a este hombre. Converse con Él a través de la oración. Él le va a responder, Él le va a escuchar. ¿Sí? Y le contamos que hay espacio para usted y su familia en la iglesia. Venga, juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el testimonio que nos das aquí,
que miramos el poder de tu palabra, que a este hombre que tenía la mano seca, con solo pronunciar la palabra, tú le sanas, mi Dios. ¡Wow! ¡Qué Dios tan poderoso que eres, Señor! Tan grande es tu misericordia, que a pesar de las críticas de los fariseos, de los religiosos de esa época, tú sanaste a este hombre, lo liberaste de ese mal. Ahora ya puede trabajar, ahora tiene todas sus manos activas. Tal vez todo su cuerpo fue sanado por completo, Señor. Y es la obra tuya, Padre, demostrando que eres el único Dios, el Dios todopoderoso, el Señor de señores y el Rey de reyes, Señor, al que nosotros seguimos y alabamos y amamos. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan conocer estas maravillosas verdades. ¿Sí? Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.